Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Al final de la semana con las baterías cargadas 100%, y mira que no nos lo ponen fácil. Tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo, el sitio desde el que les hablo y el público que me acompaña. Ya les decía algo a las 8:30 cuando empezábamos el abierto. Esta mañana estamos haciendo el programa en Baluarte, el Palacio de Congresos de Pamplona. En el equipo de Hoy por Hoy, voy a decir que Pamplona está sobre representada porque tenemos dos pamplonicas en el equipo y además los dos están aquí, así que casi podemos decir que jugamos en casa. Uno de ellos es Brian Pérez, que es el superproductor de Éxito, ahí está. Junto a Marcos Granado, que es el técnico, y a Irene, que Irene es de Sevilla, pero también la sacamos de vez en cuando para que conozca mundo. Y el otro pamplonica que tenemos es Iñaki Pascualena, a quien después verán, bueno, yo creo que lo han visto ya por aquí dando vueltas, pero hoy le hemos mandado a hacer un recado. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, el recado es, tienes que comprar chistorra. ¿Lo has hecho? Me han mandado eso, me han dicho que ha venido Ainhoa, que quería chistorras y estoy de camino. Y los deseos de Ainhoa son órdenes para nosotros. Claro, y no os queráis además que pide poco, porque me ha dicho, quiero la mejor chistorra de Navarra. Así que estamos camino Buarte, que es un pueblito que está aquí cerca pegado a Pamplona, y nada, me habéis pillado aquí a mitad de camino en el Paseo de la Media Luna de Pamplona, yendo a buscar esas chistorras. ¿Y dónde estás exactamente? Pues mira, estamos en un parque que se sitúa, digamos, como balcón sobre las huertas de la Magdalena, que digamos que son unas huertas que están en la orilla de la ribera del río Arga, de aquí de Pamplona, y que actúan, digamos, también como barrera geográfica también para subir al centro de la ciudad, que queda, pues digamos, a una izquierda, a la margen izquierda del río Arga. Y bueno, lo que vemos desde aquí, desde este balcón, desde esta balconada, son todos los barrios, digamos, del noreste de Pamplona, con el Monte Ezcaba al fondo. Y bueno, lo que vemos aquí y lo que podemos ver, y que creo que es bastante importante teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar en un ratito, es que Pamplona es una ciudad que está muy bien fortificada, que está elevada sobre el terreno y que desde aquí tenemos una vista estupendísima de la Catedral de Pamplona, fortificada, bueno, sustentada ahí por la muralla norte de Pamplona, la muralla también este, y bueno, que Pamplona desde aquí abajito es un auténtico fortín. Pues mira, déjame, Iñaki, que explique a los oyentes que además de comernos un perrito de chistorra que Ainhoa va a preparar en directo, hoy nos proponemos recorrer Navarra a través de sus castillos y de sus paisajes, y en este viaje nos van a acompañar Iñaki Sagredo, que es arqueólogo y autor de Navarra, castillos que defendieron el reino. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Miquel Baztán, que es asesor de jardinerías sostenibles, el creador del Parque de los Sentidos de Noain, muy popular en Navarra. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días. Iñaki, no es casual que el Palacio de Congresos, desde el que hacemos este programa, desde Baluarte, se llame así porque ocupa una de las 5 puntas, ¿no?, de la ciudadela. Eso es curioso, pero la idea del arquitecto fue bastante original. Era ocupar un espacio donde no quedaba nada, por cuestiones de la vida, del proceso, del progreso de la ciudad, y se construyó aquí el Baluarte, y con un resultado magnífico, la verdad. ¿Desde el origen siempre fue una fortaleza? Sí, o sea, lo que es la ciudad de Ansí, pero sí. Pamplona, si vamos más antaño, en tiempos del Reino de Navarra, evidentemente era una fortaleza, una fortificación que era la perla, por así decirlo, del Reino de Pamplona, luego Navarra. Y desde luego aquí, pues bueno, era el punto final de cualquier conquista, era tomar la ciudad y la capital del reino, que era Pamplona, evidente. Miquel, en la muralla norte, donde está ahora mismo Iñaki, donde nos estaba describiendo, ¿el paisaje natural se parece en algo a aquella ciudad que fundaron los romanos hace más de 2000 años? Hombre, pues seguramente no porque, claro, pues entonces era una economía más de subsistencia, donde había una mezcla de sotos, arbolados, de zonas de pasto y pequeños cultivos, y hoy en día pues claro, la presencia urbana es mayoritaria, aunque también hay que decir que nos hemos concienciado de que el río es nuestro aliado, lo hemos permitido arbolarse de nuevo, y ahora vemos una mezcla entre urbano, arbolado con bosque de ribera, y muy importante, las huertas de la Magdalena, que es una zona de cultivo tradicional que suministra a la ciudad y que ha pervivido
O sea, se mantienen. Se mantiene porque ha habido una visión general y unánime a nivel político y social de que era un espacio a preservar. Y estamos hablando de unos cultivos muy cerca de la ciudad, del casco urbano. Están dentro de la ciudad. Del casco o sea, hay urbano. 2 meandros que se conservan, que son Magdalena y Aranzadí, que Magdalena sigue proveyendo de verdura todavía a la ciudad y Aranzadí está en proceso de que vuelva a hacerlo. Pues de esto vamos a hablar ahora, de castillos, de paisaje. Pascual, ¿tú has aprendido algo más sobre tu ciudad? Bueno, yo es que estoy encantado porque lo que estáis hablando ahora mismo de las huertas es que yo lo estoy viendo ahora mismo. O sea, le recomiendo a todos los oyentes que puedan pasearse algún día por este paseo de la Media Luna que se acerquen porque de verdad que es una maravilla ver cómo está esto de hermoso. Pues venga, a por Chistorra, no te entretengas con el por ello paisaje, vamos, venga. ¿vale? Mientras Iñaki sigue su camino, va a buscar esa Chistorra, vamos nosotros a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. On the floors of Tokyo, down in London town to go, with the record selection and the mirror's reflection. Esta mañana ya saben que estamos haciendo el programa en Baluarte, el Palacio de Congresos de Pamplona. Me acompañan en este tramo el arqueólogo Iñaki Sagredo y el asesor de jardinería sostenible Miquel Baztán. Con ellos vamos a recorrer algunos de los castillos más singulares de Navarra, porque Iñaki, Navarra anda bien servida de castillos, ¿no? ¿Cuántos ha podido llegar a tener? En su última fase unos 100, pero si hablamos ya del Reino de Pamplona en su máxima extensión nos iríamos a 250. Las piedras sobrepasan las fronteras actuales y llegan hasta lugares como prácticamente Santander. O sea, es curioso, es una historia muy bonita, la verdad. O sea, ¿el reino llegaba hasta allí? Llegaba hasta allí y llegaba hasta Montañana en tiempos de Sancho III el Mayor, que fíjate, en el tema del proceso catalán hablaban de Montañana como mojón de lo que sería el futuro país catalán. Y es curioso que eso fue tenencia del Reino de Pamplona Montañana hasta, bueno, en el siglo XI. O sea, es como encaja, ¿no? Como encaja. ¿Y todos estos castillos tienen unas características comunes? Difieren con el tiempo. Algunos castillos tienen unas características, otros. Generalmente en Navarra tenemos muchos, pero muy pequeñitos, ¿no? O sea, el fin de esos castillos era incordiar, vamos a decirlo entre comillas, a los ejércitos más poderosos de Castilla o Aragón, y por eso había tantos. Era una cuestión de número más que de calidad o de importancia, ¿no? Porque dices, más número que calidad, claro, uno piensa el castillo de Camelot o piensa en los castillos de las películas. No estamos hablando de este tipo de castillos. ¿Qué va, Ángels? No. Estamos hablando de castillos que a lo mejor tienen una extensión de unos 20 metros de largo por 10 de ancho. Y podían estar o sea, casi mini pisos, podemos decir. Mini pisos, eso es. Y había unos 5 o 4 hombres, pero estaba toda la reglamentación, la administración muy bien fijada y establecida por ley, por el fuero de que tenía que estar el alcaide dentro con sus hombres protegiéndolo y hasta, bueno, que se comentaba que tenía que defenderlo hasta perder la vida, ¿no? Pero puede ser que incluso algunos no estuvieran ni habitables, aunque se viviera. Sí, eran verdaderamente nidos de águilas, ¿no? Hay castillos a 1500 metros de altitud, es impresionante, ¿no? Y tenemos que imaginar en ese periodo, en la Edad Media, cuando nevaba, que ahora no nieva, cómo tenían que vivir, ¿no? Pues prácticamente en sus refugios, en sus chabolas y aguantar a que pase el tiempo, ¿no? Miguel, ¿tú qué castillo nos llevarías para empezar una ruta? Bueno, pues igual la Mayor sería un castillo muy bonito para empezar. ¿Cómo es? Bueno, pues ahora es lo que queda, porque lógicamente fue objeto de bastante ataque y acabó, pues lógicamente, como casi todos los castillos de Navarra, derruido o semiderruido. Y lo que sí es interesante es también ver un poco el paisaje, ¿no? Es decir, qué tenemos ahora y qué podían tener antes. Y curiosamente, en casi todos los castillos lo que influye, en el paisaje de alrededor de casi todos los castillos, influye mucho la topografía, es decir, el relieve, que con el paso de los tiempos nos ha permitido más o menos alteración de ese paisaje. Y en Amaiur en concreto, yo creo que tenemos un paisaje relativamente parecido al que podía haber, en el que se entremezclan bosquetes, prados, setos, pequeños cultivos, y en el que, por ejemplo, la castaña representaba una cultura de alimentación. ¿Como de subsistencia? De subsistencia, pero también de construcción. O sea, tenía muchísimas aplicaciones y era algo que realmente ha dado carácter a la cultura del norte de Navarra, la cultura del castaño. ¿Tenían que estar en alto los castillos? ¿En un alto? Generalmente sí, para controlar todo el panorama, bueno, que tenía alrededor, ¿no? Todos los caminos, todos los campos, tenía que controlar, no solamente en fronteras, sino también había momentos de tensión o incluso de forajidos, ¿no? Entonces había que cuidar los ganados. Tenía muchas funciones, la verdad. ¿Tú has desenterrado a mano un castillo?
Sí, han sido varios. cuéntame esto. Queda un poco así, ¿no? Al final, también hay un tema, es arqueología, investigación, estudio, pero también hay algo un poco de, vamos a decirlo, orgullo, ¿no? Cuando tiraron los castillos de Navarra, su mayoría, tras la conquista de 1512, hay una frase que el cardenal Cisneros recogió en sus cartas y está en el archivo de Simancas, es que tiraron los castillos y murallas para que los navarros no tuvieran fantasía, no alzaran la cabeza. Fue algo... Entonces, siempre los navarros tenemos un gran amor por nuestra historia, por el Reino de Navarra, como todos los que están aquí. Y sin duda los castillos es un símbolo de esa resistencia o de ese reino, ¿no? Entonces el recuperarlos, pues para mí en particular, pues me llena de orgullo y siempre intento contagiarlo, ¿no? Entonces, pues sí, hemos desenterrado más de uno, con todas las dificultades a nivel administrativo, a nivel técnico, en fin, laboral, que ya os explicaré. Pero es muy bonito, la verdad es una sensación encantadora. El castillo, por ejemplo, que últimamente estamos trabajando es el castillo de Garaño, que está cerca de aquí y que tiene una historia importantísima. Sabemos, por ejemplo, que ya en tiempos de Altaramán III se mencionaba y que lo tiró Gonzalo de Pizarro, lo destruyó Gonzalo de Pizarro por orden de Fernando el Católico, que era el padre de los conquistadores de Perú. O sea, que es una historia que se entremezcla, la verdad. Y, cuando tú hablas de tirar un castillo, hay que derribar este castillo, se acabó. Eso es, tuvimos que trabajar desde la cimentación y hubo que hacer el trabajo a mano porque no se puede acceder por máquinas. Entonces casi teníamos que hacer un casting de gente que tenía que levantar esas piedras y hay unas piedras enormes y gente que casi lo recuperasteis como lo construyeron, que también lo debían construir con la fuerza bruta, ¿no? Ya comenté a Iñaki que incluso había un hombre de Kazajistán que nos ayudó y era enorme, era un campeón de boxeo juvenil de su país. Y estuvo levantando unos grandes bloques y sacamos en vídeo, era impresionante, la verdad. Cuando hablas de las dificultades administrativas y dificultades profesionales, ¿qué quieres decir? ¿No hay ayuda, no hay apoyo administrativo detrás de esto? Cuesta, la verdad, Ángels, cuesta. ¿Por qué? Pues porque no sé. Sería como es la reivindicación de la historia. Sí, eso es. Pero nos movemos en un mundo cultural, un mundo también de técnicos en que deciden las cosas muchas veces bien y otras veces creo que tienen que ser más flexibles. Pero bueno, a pesar de todas las dificultades, no voy a hablar más sobre el tema porque creo que me pongo en dificultades yo mismo. Pero sí. Te pones en dificultades porque quedan castillos por desenterrar y a ver si no te van a dejar. Exactamente, eso es la cuestión. ¿Quedan muchos castillos por desenterrar? Sí, quedan muchos. Ahora cuando estaba, por ejemplo, este hombre Pello cantando, es de la Sacana, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos varios castillos que son emblemáticos, Irurita, Isita, y desde luego el sacarlos adelante, pues son pequeñitos, ¿no? Pero es muy simbólico para toda la gente del valle, ¿no? Y es un amor un poco de esa historia escondida, ¿no? Como he comentado, los castillos sobrepasan las líneas. Hemos recuperado castillos en Guipúzcoa y ponen la bandera de Navarra en Guipúzcoa. Entonces ahí está la controversia. Esos sitios tenían que pertenecer al Reino de Navarra o a Navarra por historia, ¿no? Y siempre es un poco ese choque político que hay ahí que es muy enturbiante. El Pello al que hacía referencia es Zeta, que después aquí el público que está aquí, como tiene privilegio por el hecho de haber venido, ha escuchado cómo probaban, pero después lo van a poder escuchar todos los oyentes. Miquel, ¿el difícil acceso al castillo ha permitido mantener un paisaje más o menos inalterado? No, porque básicamente aquí la ganadería y la acción forestal han actuado hasta las mismas piedras. O sea, tenemos castillos en el mismo Estella, Lizarra, que realmente han sido casi arruinados por esa acción de entrar tanto ganado, de incluso a veces hacer repoblaciones en entornos de castillos. O sea, no nos ha conservado y realmente lo que podemos decir es eso, que el paisaje que veían desde esos castillos no tiene, en algunos casos, zona media y ribera, nada que ver con lo que hay ahora. ¿Y hay una voluntad de recuperación? Lo digo porque decía, sería importante recuperar porque al final es la historia. ¿Hay voluntad de recuperación del entorno, de los paisajes? En algunos casos sí, y por ejemplo el castillo de Irulegui, que está muy próximo a Pamplona, está siendo un ejemplo de trabajo constante de lo que es excavación, de trabajo en Auzolán, trabajo comunitario, que se hace mucho en Navarra y todo lo que es Euskal Herria, en el que se llama al vecindario a colaborar en una labor común. Y en este caso Irulegui ha sido un buen ejemplo de cómo se hacen campañas, va la gente, trabaja, se les explica qué es lo que se ha encontrado y ya no te digo nada si aparece un elemento como la mano de Irulegui,
que realmente ha revolucionado y ha puesto en valor la importancia de nuestro patrimonio arqueológico y sobre todo de nuestra cultura, de esa cultura ancestral que tenemos que estar orgullosos de ella y que tenemos que promover. Explícalo de la mano de Irulegui. Bueno, la mano de Irulegui es un elemento de cobre, y además aquí Iñaki tendrá bastante más que decir que yo, pero que sobre todo lo que testifica, da testimonio de que el euskera estaba presente bastantes siglos atrás y que de alguna manera era algo habitual de uso, que se escribía y también este poblado donde se ha encontrado, que es junto al castillo, en Irulegui, lo que nos muestra un núcleo de hábitat vascón, cerca de la cuenca de Pamplona, con todas las vicisitudes de ataques, de supervivencia, de cultura. Es muy interesante y, claro, también nos dice cómo era ese paisaje. Claro, eso abona tu tesis de que hay que seguir escarbando, ¿no? Eso es. Si cambiamos de paisaje, Iñaki, el desierto de las Bardenas también tiene su fortín. Tiene varios castillos y sobre todo lo que engancha de la Bardena es el ámbito pues, natural que hablará Miquel. Pero es sentirte solo en un espacio que parece que ha salido de un planeta diferente, ¿no? Y es curioso, eso es, la Luna. Y es curioso, pues fíjate, estamos hablando de que el Baztán, que es un lugar con un paisaje precioso, con pues, campiña, tipo, vamos a decirlo, pues bueno, de película, con las Bardenas estamos hablando de unos 150 o 200 kilómetros. Realmente es que Navarra es un lugar de... O sea que en muy poco te encuentras un paisaje completamente diferente. Exactamente, ¿no? Es como una muestra de, no solamente a nivel cultural y paisajístico, incluso podríamos hablar político, no vamos a meternos en ese charco, pero desde luego Navarra que ya nos hemos metido bastante antes. Exactamente, Navarra es totalmente diferente de norte a sur, ¿no? Es lo bonito que tiene. ¿Y podemos hablar de vida vegetal en las Bardenas? Sí, absolutamente. Sí que es curioso que hay zonas que se han conservado bastante bien, lo que es el Vedado de Guaras, que por cierto una parte se quemó hace pocos años, pero que es una muestra de bosque mediterráneo muy, muy interesante, con una cantidad de fauna tremenda, una variedad de flora también. Pero claro, lo que son Bardenas y el entorno de estos castillos de Bardenas, tenemos que hacer un poco prospección, viendo ese vedado de Guaras y esa naturaleza relativamente intacta, y compararlo con esa zona que ahora está tan de moda, de las cárcavas, de las zonas erosionadas, y que realmente no son demasiado lejanas en el tiempo, porque era una zona, digamos, que tenía bastante vegetación, arbustiva, pues mediterránea lógicamente, pero que relativamente hace 100, 200 años sufrió unos procesos de sobrepastoreo, con el aumento de la población, pastoreo tremendo, una pérdida de vegetación, una erosión, que es lo que observamos hoy y que de alguna manera es un elemento a nivel turístico importante, pero que tenemos que ser conscientes que es generada por un impacto humano que debiéramos de limitar. O sea, que hay que ir con cuidado también. Con cuidado, y tenemos experiencias de cómo cuando no tenemos en cuenta nuestros límites y los de la naturaleza, acabamos haciendo desaguisados. Y la Bardena, aunque sea muy fotogénica y sirva de escenario para películas y grabaciones, realmente es un impacto que hemos generado no hace mucho. Pero aquí a lo mejor volveremos a topar con las administraciones, que tienen más interés en publicitar y en vender que en cuidar en algunas ocasiones. ¿Hay interés de los navarros por sus castillos? Ya no de la gente que venga de fuera, de que se conviertan en platós de cine. ¿Hay interés de los navarros por sus castillos? Muchísimo, Andrés, muchísimo. ¿Y conocimiento? Cada vez más. Hasta hace unos años podían decir de 5 o 6 castillos. La gente no sabía que había tantos, ¿no? Pues realmente no quedan porque se destruyeron, ¿no? Pero hay un interés en recuperarlos. Por ejemplo, en Unzué es una peña que está a 1000 metros de altitud. Había un pequeño castillo y la gente del pueblo y de la Valdorba, que es un valle que está al lado, pues subiendo, bueno, hacíamos cadenas humanas de subir piedra y sacos, y al final se ha podido consolidar el aljibe y la torre. Y es muy bonito ver cómo haces pueblo, ¿no? Cómo trabaja toda la gente en Auzolán, como se dice aquí, el trabajo vecinal, y el interés de sacar el castillo adelante, porque para ellos es una referencia, un símbolo de su pueblo. Es muy bonito. Miguel, imagina que solo tengo 48 horas en Navarra. ¿Qué castillo, con qué paisaje voy a ver? Bueno, yo en ese aspecto Irulegui sería una referencia. Y otro en el que estamos trabajando ahora en lo que es consolidación de accesos es el Castillo de Monreal, que también tiene mucha historia, que fue sede real también durante un tiempo y que está también enclavado en una zona muy interesante, pues por lo que son esa combinación de cadenas montañosas y zonas llanas que te juntan los ecosistemas tanto atlántico como mediterráneo. Es un lugar también muy entrañable. Pues Miquel, Iñaki, yo agradezco muchísimo este recorrido que hemos hecho, y que además para mucha gente, los que estáis aquí lo conocéis, pero para la gente que no es de aquí, que eso es lo bueno, se puede hacer la idea de vuestro trabajo y de lo que se puede encontrar si viene a Navarra. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Gracias. A vosotros. Una pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ya saben que siempre que hacemos el programa fuera del estudio reservamos un espacio para escuchar música en directo, aunque luego llega Fernando Neira con más música y con los protagonistas de la música también sentados aquí en la mesa. Y hoy en el Palacio de Congresos Baluarte en Pamplona nuestra apuesta es ZETAC, que es un proyecto de música pop electrónica vasca que esta mañana va a sonar en acústico. O sea que cuando vosotros queráis, todo vuestro. Cuando queráis. Nehoiezko argia piztu da, katu beltzak aleskan barna, nire bila. Inguruan dena siluetak, eta lurrean mila kristal, zolak zula tuaz, da zu tabernetan ez zaitut aurkitu mozkor, komuneko atean idatzi dut aizu, geroak aldatu egin gaitu. Non zaudezu non dira denak, non garai bateko promesak, on brûlera tous les deux. Bero dago dena edo ni naiz, berriro bakarrik oean, dena nigan, dazu tabernetan ez zaitut aurkitu mozkor, komuneko atean idatzi dut aizu, geroak aldatu egin gaitu, betirako, eta nirekin topatu naiz orduan dena, dardara zerutik infernura jakin, nahiago dudala bestela. Bustiak, oroitzapenak hemen paizin judan, bustiak nigan. Bustiak, oroitzapenak hemen paizin judan, bustiak nigan. Bustiak, dazu tabernetan ez zaitut aurkitu mozkor, komuneko atean idatzi dut aizu, geroak aldatu egin gaitu, betirako, eta nirekin topatu naiz orduan dena, dardara zerutik infernura jakin, nahiago dudala bestela. En unos minutos hablaremos con Pello Reparaz, que es el líder de ZETAC. Enseguida, muy bien, ha sonado súper bien. Luego te sientas aquí conmigo y volveremos a escucharlos en este programa. Pero antes vamos a picar algo, vamos a comer. Yo no sé si ustedes huelen a chistorra, porque aquí está la sintonía. Y no, Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángel. Tú ya le has pillado el gusto a viajar. Yo te iba a decir, digo, me estoy acostumbrando a hacer el programa contigo, luego me sabe a poco. Ya, luego cuando estamos separadas... No mola tanto. No. Y además me voy poniendo como retos, digo, Sí. venga, ahora un fueguillo. No habíamos hecho nunca así, bueno, sí, hicimos la paella la temporada pasada. Hicimos una paella, pero yo ayer cuando llegué aquí, cuando estábamos preparando el programa, le dije a Brian, digo, hemos avisado, ¿no?, de que vamos a encender, no es fuego porque No. es una vitro o una inducción, Oye. pero que vamos a cocinar, o sea, lo preguntamos. Y sí, nos han dicho que no hay ningún problema. Mucho se me tendría que torcer a mí como para que haya un problema hoy aquí con esto. Bueno, no voy a explicar el previo a nuestra paella no voy a desvelarlo, No, déjalo, no voy a déjalo. desvelarlo. Yo sé que te apetecía muchísimo venir a Navarra, donde tienen una materia prima excepcional. ¿Cuál es tu debilidad? Ay, la chistorra. O sea, me dijeron, vas a Navarra, tienes que hablar, bueno, yo sé que hay pimientos, yo sé que hay espárragos, yo sé que hay legumbres, pero la chistorra es que yo me la pondría de collar por las mañanas, de verdad, saldría con ella
camella. No me la he puesto porque luego tenemos comida y me sabía como mal. Tengo Ya. todo el día de viaje, pero yo lo he llegado a hacer. Anoche conociste a mi camella de la chistorra. Sí. Matilde, mi perfectamente. amiga Tiene una Matilde. dealer, ella tiene una dealer que le nutre De chistorra y me la baja a Alicante, ¿no? Entonces Sí. la chistorra al final es una variedad de embutido fresco o semicurado que se elabora principalmente con carne de cerdo, aunque luego veremos que la chistorra ha viajado también y eso puede llegar a estar transformado y puede llevar incluso una parte de ternera, aunque no tanto aquí. Puede ser Aquí picante. cerdo, ¿eh? Aquí cerdo, básicamente. Puede ser picante, no picante. Su origen se encuentra en la tradición de la charcutería navarra y aunque se consume en muchas regiones de España, se considera especialmente auténtica de aquí. Yo tengo hoy aquí como objetivo que la gente, yo sé que los aquí presentes no tienen problema, pero estoy segura de que han viajado y en alguna ocasión han comido chistorra fuera de aquí y no la cocinan bien. Entonces, mi objetivo de hoy aquí es que la chistorra se haga en el punto justo, a un fuego medio, que no hay que pinchar la chistorra, que hay gente que la pincha para que pierda grasa, eso pierde jugosidad. Que quede tierna, pero que no quede seca. Sobre todo, yo la he consumido fuera de aquí, o hecha por mi amiga Matilde, seca. Una alicantina que va a explicar a España entera cómo se cocina la chistorra en Navarra. Bueno, una alicantina que se llama Ainhoa Eso Aguirregoitia. también es verdad. Algo tira, algo tira. Es verdad. Sobre la mesa tenemos preparado el hornillo, Sí. pero antes de poner a calentar la sartén, Sí. ¿qué tenemos que saber sobre la chistorra? Bueno, como ya he explicado, es muy del País Vasco, de Navarra, y aunque ahora la encontramos casi en toda España, nació aquí. Era una forma de conservar el cerdo recién sacrificado en invierno y se extendió a media España desde los últimos 50 años. En Albacete, por ejemplo, me decía Pascu que la llaman guarra o guarreta. Es que en Albacete son muy... Albacete tenemos que ir. O sea, En ¿a la Albacete- chistorra le llaman guarra o guarreta? Sí, guarra o guarreta. Es el ejemplo perfecto de cómo una receta rural, sencilla, del pueblo, puede llegar a viajar por el mundo y a llegar a los grandes restaurantes sin perder su identidad, sin perder su autenticidad, que a mí son cosas que me gustan mucho. A veces hablamos mucho de productos demasiado elitistas Sí. y estos productos que son más sencillos consiguen también ser muy transversales, alcanzar muchos lugares sin necesidad de que sean cosas sin cambiar- superexclusivas. y sin cambiar mucho. Y sin cambiar su identidad, que eso para mí es lo más importante. Se puede pensar que es una elaboración sencilla, pero como todo lo simple esconde un punto de arte, de paciencia, y la carne debe picarse muy fina, adobarse con pimentón, curarse entre 1 y 2 días o 3. Si se pasa de tiempo se seca, si no llega se vuelve muy pastosa. Los que comen mucha chistorra, no sé, dicen que la chistorra suda felicidad. ¿Suda felicidad la chistorra? Sí. Suda Yo felicidad. también, y yo también, cuando la como. O sea que nos vale como definición. Pues mira, voy a hacer una cosa. Tú sabes que hemos mandado a Iñaki Pascualena a una carnicería a comprar la mejor chistorra del año en Navarra. Y claro, la pregunta, Iñaki, estás ahí, ¿no? Estoy aquí. La pregunta es si la carnicería huele a felicidad. La carnicería huele a felicidad inmensa y he de decir que habéis dicho que nos va a explicar una alicantina cómo hacer la chistorra y aquí el navarro que tiene la mejor chistorra del año en Navarra asiente con la cabeza cuando Ainhoa Aguirregoitia explica cómo se hace la chistorra y cómo es verdaderamente, cómo tiene que ser la chistorra y cómo hay que comerla. Estoy aquí con Carlos Irigibel, que es el dueño de las carnicerías Irigibel, de esta Sí. generación de las carnicerías Irigibel, que la tienen aquí en Huarte, al lado de Pamplona. Estamos en uno de los locales, tienen 2 y bueno, tienen 4, perdón, me dice 4, perdón, pensaba yo que tenían 2 y me pone los dedos y me dice 4. Vale, pues 4. Y nada, nos hemos venido aquí porque es verdad que esta carnicería pues tiene evidentemente la mejor chistorra de Navarra y se hizo muy viral cuando ganaron el premio este año porque se hizo muy viral la foto de familia con el padre de Carlos Irigibel, con Ángel Mari Irigibel, que bueno, era la anterior generación de chistorreros, digamos, Sí. y se emocionaba mucho el hombre con la chapela de ganador calzada en la cabeza y nada, se emocionaba mucho. Estoy aquí con Carlos, que básicamente yo creo que la pregunta es obligada. ¿Qué tiene de especial la mejor chistorra de Navarra? Bueno, nuestra chistorra, lo que tiene es una materia prima de muy alta calidad y tiene mucho cariño. Yo creo que el secreto o sea, si tú echas buenos ingredientes y encima le pones mucha pasión y mucho cariño, pues ganar 3 veces es un orgullo muy grande, no solo para mí, porque, a ver, yo tengo 2 hermanos más que también están trabajando aquí conmigo y a mí me dan un poco la vara a mí me ha enseñado mi padre a hacer la chistorra, entonces yo tengo el poder para decidir si le quito grasa, si le pongo, si tal, pero bueno, acompañado también el consentimiento que me dan ellos de dejarme un poco manga ancha para intentar hacer un producto de muy alta calidad.
Y ya ves que ese producto de alta calidad sale Ángels porque la mejor chistorra de Navarra por tercer año no consecutivo. Ganaron en 2016, 2023 y lo han vuelto a conseguir en 2025. Pero mira, tú me decías que él asentía mientras Ainhoa iba hablando y Ainhoa asentía mientras él iba hablando y hablaba Claro. del cariño, la buena materia prima. Es que ha dicho, mira, Claro. amor y grasa. Amor Yo y siempre grasa. lo digo, en la cocina con amor y grasa tienes la comida resuelta. Eso seguro. Son dos ingredientes imprescindibles y Iñaki- además yo los defiendo. Iñaki, vente para acá. Venga, me voy con unas chistorras para allí. Venga, hasta luego. Y luego es que me ha Hasta gustado una cosa cuando ha dicho yo tengo el poder, es decir, mi padre me nombró a mi heredero y Sí. yo tengo el poder Sí, de sí, quitar, sí, de quitar grasa y hacer la A fórmula. mí ese carácter tan romántico de algunos productos me encanta. Venga, vamos a encender el fuego. Venga, vamos, Ángels. Para que nadie se pierda detalle, además hemos puesto un micrófono apuntando a la sartén para que escuchen el sonido de la chistorra al freírse. Fuego, A lo mejor no la prueban, pero sí que la van a escuchar. fuego encendido, ¿no? Vamos a hacer cocina en radio, que a mí me gusta porque se hace poco. Vale. Y a eso tú no vas a poner aceite ni vas a poner nada. No, no hace falta poner aceite, porque la chistorrica, a mí me encanta el sufijo este, la chistorrica, Sí. va soltando su grasita y va haciendo ese chis, chis, chis. Dicen que eso es lo que le dio lugar al nombre. Yo no sé si es cierto, pero a mí me gusta pensar que sí. Que el chisporroteo ese de la sartén le dio nombre al producto. ¿Y con el chisporroteo controlas la cocción? Ah, pues no sé, con los Ah, ojos no sé. también. Ah, no, digo yo, porque a lo mejor cuando deja de hacer chis chis y hace pum, No, no, no. se acabó la chistorra. Nunca me ha reventado una chistorra en la cara, pero bueno, lo que sí que lo voy a poner es a fuego medio para que no se nos tueste mucho por fuera. Tampoco quiero que se cueza. Esta es la primera vez que utilizo este fuego. Ella va poniendo la mano encima de la sartén para ver si la sartén se ha calentado. Sí, pero porque le quiero está, que esté bien. le está costando un poco. Dale más, dale candela. Es que no quiero que se nos queme la chistorra en Pamplona. Ángel, por favor. Mira, ¿sabes lo que voy a ir haciendo? Voy a ir contando... Bueno, voy a explicar lo que voy a hacer. Claro. Voy a hacer un perrito caliente de chistorra. Vale. La chistorra como mejor está, yo sé que es a la brasa con un trocico de pan y un poquito de vino. Pero bueno, a mí no me... Vamos a innovar un poco. Estamos abiertos a la innovación, no me llamaron para hacer cocina. Estamos así. un poco abiertos a la innovación. Entonces yo dije, yo sé que a Ángels, por ejemplo, no le gustan nada los perritos calientes. Digo, No, bueno, yo voy a hacer un porque perrito no me gusta la caliente. salchicha de Frankfurt. Exacto, voy a hacer un perrito caliente que le guste a Ángels. Me he traído el pan brioche nuestro del Sí, de colmado, colmado que singular. es ideal. Es un mini Frankfurt. Yo lo que voy a hacer es cortar un poquito los laditos, porque mientras esta chistorra... Espera, que empieza, ¿eh? Ya empieza, ya se está poniendo contenta. Mientras esta chistorra se hace, yo voy a cortar un poquito los lados, porque luego vamos a tostar este pan, que se va a empapar por los laterales del pan, de la grasica de la chistorra. Yo me echo ya de aquí. A mí me hacen hoy aquí. Ya lo veo. Tú sales de aquí siendo hija predilecta. Total. Ni tan mal, ¿eh? No me iría Mira, mal. mira, calla. Se escucha ya, ¿no? Ahí la tenemos. Entonces, lo que he preparado también... Ahora va a hacer más, ¿eh? No te quemes. No. Me he lavado las manos, ¿eh? Antes de empezar. Me lavo las manos Eso es muchas veces importante. al día porque Eso es soy importante. muy maniática. Mientras la chistorra se está cocinando, ella Estoy está cortando el pan. pan, Y voy a explicar. He hecho un relish. Un relish es una salsa agridulce. que sería esto que yo muestro al público. Sí, exacto. Que podría ser picante también. En este caso es un poquito porque he hecho un relish de piparras y de manzana verde. La piparra también es un ingrediente muy de la zona. A mí me gusta mucho. Y entonces lo que vamos a hacer luego con ese relish es coronarlo y ponerlo por encima. Tú no te Es levantas un de la relish. silla, ¿no? A ti te han dicho lo de trabaja pero segura, ¿no? Oye, a mí lo de cocinar sentada ni tan mal. Tú fíjate, los productos cuando son buenos, Ángel, lo estás haciendo, no suelta exceso de grasa. No. Eso nos va bien, No. eso nos va bien. Y tú decías que no hay que pincharla, que hay gente que la pincha porque decía sí. No, porque pierde la grasa de dentro y al final eso es lo que hace que quede muy jugosa. Entonces lo que ha hecho ahora Ainhoa es en la misma sartén en la que está friendo la chistorra, ha puesto el pan brioche al que le ha cortado los laterales. Exacto. ¿Vale? Para que se tueste también con la poquita grasita que vaya soltando la chistorra. Exactamente. Y entonces lo que tenemos también en el relish, a ver, he puesto media manzana verde, 100 gramos de piparras picaditas encurtidas. ¿Qué pasa? Que hay un detector de humos justo ¡Ah! Traen paraguas porque a ver si va a empezar a caer agua del techo. Oye, estaría cojonudo, ¿no? Entonces, a ver. Ángel, tú que no me eches de menos, no me eches No, de no, menos. yo estoy ahí pendiente de ti. Venga, entonces el relish, voy con el media manzana verde,
unos 100 gramos de piparra, en este caso encurtida. Le he puesto también 20 mililitros de vinagre de manzana, un poquito de aliño puro blanco, que es como un vinagre de Módena, Más así, más pero dulcito. más dulce, necesita también un poquito de azúcar. Vamos a meterle una cucharadita pequeña de mostaza, aceite de oliva, un poquito de sésamo, de ajo en polvo, de cebolleta en polvo. El pan ya lo tenemos listo. Esta receta que ella está diciendo mientras está friendo la chistorra la pueden encontrar en la web de la cadena SER, de nuestro programa. Tienen todos los ingredientes ahí para poder hacer esto que ella ha traído en este bote, que es el relish ya hecho, que entiendo que esto es lo que pondremos encima de la chistorra. Claro, y luego le voy a poner también, ya está hecha, no hace falta hacerla demasiado, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho antes. Esto yo, es que me lo comía directamente así. Vamos a parar. ¿Se ha visto cómo huele? Ya no, sí, yo lo noto. Venga. Entonces, he traído un poquito de mayonesa también, porque esto es un elemento muy ácido. Aquí hay mucho encurtido. ¿Qué pasa? Mayonesa con chistorra. Les he dicho que tengan la mente abierta. Abramos la mente. Que aquí esta señora que está a mi lado es la que dice que el pan tumacat no es de Cataluña. Entonces, le vamos a poner mayonesa. O sea, si puede conmigo, va a poder con ustedes. Le vamos a poner mayonesa a la chistorra. Joder, Ángel, ¿tenías que decirlo del pan tomate? Hombre, sí. Ya que estás aquí generando un problema y hoy tienes al público delante. Vamos a ver, vamos a poner un poquito de mayonesa, porque la mayonesa lo que va a hacer es suavizar un poquito la acidez que tenemos aquí en el relish. La chistorra es una excusa. Es el transporte, ¿de acuerdo? Es un poco la guía, es el ingrediente principal en este caso, es la protagonista, pero vamos a ponerla un poquito diferente, un poquito original, porque si yo traigo la chistorra y la hago a la brasa con un poco de pan, ya lo hice una vez con un sándwich de tomate y casi me despide aquí la amiga. Claro, es que un día le digo, ¿qué receta traes hoy? Y me dice un sándwich de tomate y era literalmente una rodaja de tomate en medio de un brioche. Es verdad que le pusiste algún aliño que estaba muy bien. Sí, hombre, claro. No, perdón, o sea, ustedes pensarán que ponerle la mayonesa a la chistorra, pero es que esto, o sea, vean esto. Esto es un bocadito delicioso. ¿Esto estaría mejor con una salchicha de Frankfurt? ¿A que no? Pues entonces hemos mejorado. Nos vale la chistorra con mayonesa y que con esto no relish. quiere decir... ¿Ahora me lo tengo que comer yo un bocado? Bueno, de uno no. No, tengo que darle un bocado. Pues habla tú. Sí, hombre, pruébalo. Sí. Yo quiero que me expliques cómo ha quedado. Ha quedado claro cómo hacemos el relish, cómo se tiene que cocinar la chistorra, un pan brioche que sea dulce pero no en exceso. A mí no me gustan los panes brioche demasiado azucarados, porque entonces resta la salinidad. Mira, Espera, que me voy a poner esto. habla. Les voy a decir que tienen que probarlo. De verdad. Porque la chistorra está... Pero... Un momento. Pero como está acompañada con esto que medio pica, medio está ácido, está buenísimo. Mira, vamos a hacer una cosa. El Pamplonica del equipo. Brian, ven para aquí. acá. Vente para acá, Brian. Lo estaba pensando, ¿eh? Y un voluntario. Venga, un voluntario del público. Venga. Que no tenemos mucho tiempo. Un voluntario, venga. Venga. Venga, no me digan que... Una venga. señora de las de aquí delante. Quien quiera probarlo. Una persona, venga. Alguien Rápido. atrevido. Rápido. Brian, ¿tú ya tienes? Brian ya está comiendo. Mira, tenemos a un Ven, colaborador corre, que joven. se me acaba el tiempo. ¿Se anima alguna de ustedes? Venga, una persona de ¿No? así como de más ¿Sí? edad, vamos a decir. Venga, va. ese señor, venga, va. claro, hombre. Para que haya contraste de opiniones. Venga, Que alguien me saque una foto, por favor. que alguien le nada. saque una foto. Prueba. No se vaya. Que tengo que conocer su opinión. Esto no es gratis. Está buenísimo. Las Está cosas como rico, son. Sí. Está divertido. A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo, Marcos López. ¿Y cómo está esto? Esto está espectacular. Bien, Marcos. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Esarte. ¿Y lo ha probado ya? Buenísimo. ¿A que sí? Bueno. Muy bueno. ¿A que no pasa nada? No ¿A que se pasa- puede hacer la chistorra de otra Se puede manera? perfectamente. ¿Se lo creen o no se lo creen? Vamos. Venga, pues lo que tienen que hacer... Gracias. Muchas gracias. Bien, La salimos... chistorra está que te mueres, No, ¿eh? es que primero les voy a decir No. que ustedes que saben dónde comprar la chistorra, seguro que compran chistorra de calidad. Esta está espectacular. Está espectacular. Sola, está que te mueres con el pedacito de pan, como estamos acostumbrados con el pincho a comerla. Pero si ustedes le añaden eso, hacen una cosa, un plus diferente, le dan un plus diferente y la hacen un poco más divertida. O sea, que anímense, busquen la receta. Oye, y es que nos quedaba alguna cosa más para decir, pero yo creo que no tenemos casi tiempo. ¿Cómo que no? No, porque has estado ahí dándole a la chistorra. Ni 3 minutos para explicar un poco No, dime- cómo viaja la chistorra. ¿Cómo viaja? Mira, 3 ingredientes principales y trago mejor. Cerdo, pimentón y ajo. El cerdo, para aquellos puristas que todavía les cuesta. El cerdo llega de Asia a través de los árabes y llega a nosotros. Posteriormente nosotros lo llevamos
a lo que se llamaba el Nuevo Mundo. El pimentón llega a Europa del Nuevo Mundo sustituyendo la encarecida pimienta y en tercer lugar el ajo, que tiene un circuito similar al del cerdo. Entonces bien, todos estos circuitos cuando se asientan y el pimentón y el cerdo ya es más nuestro que otra cosa, es ahí cuando nace la chistorra, ¿de acuerdo? Detrás de todos estos viajes aparece la chistorra. Y cuando alguien dice la chistorra es un chorizo, No. ¿en qué le diferencia del chorizo? No, porque el chorizo además se cura, se madura, son productos distintos. La chistorra, a mí la chistorra me resulta más delicada que el chorizo. Si yo tuviera que elegir entre chorizo y chistorra, me quedo con la chistorra, porque también al estar cruda Sí. me resulta mucho más polivalente, tiene como varias personalidades. La puedes desmenuzar, la puedes cocinar, la puedes en un momento dado saltear, te sirve para una pizza, te sirve para un guiso, para unos macarrones, para hacerla a la brasita con un poquito de vino y un poquito de pan, puedes hacer con ella lo Ella que provoca quieras. hasta el final. Y además me dice, tengo que hablar con la boca llena, es que nadie te había dicho que te comieras estos 2 trozos de chistorra. Bueno, no ha pasado nada. Lo he Ainhoa, salvado. muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Un Hasta abrazo. luego. Ya saben que la receta de esto tan maravilloso está en la web de la cadena SER. Una yegua divina, más fuerte que la cafeína. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista. Seguimos con este Hoy por Hoy desde el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte. ¿Saben quién ha aparcado hace un ratito su bibliobús en la puerta? Pues Antonio Martínez Asensio, que como siempre viene cargado de libros. Antonio, ¿Qué tal? Buenos Buenos días. Muchas gracias. Pues mira, acaba de salir el sol. Ahí Mira, te está dando acabas el de ver el sol bibliobús. y voy a poder comprobar también tu capacidad de concentración. Sí. Porque mientras tú estés hablando, Ainhoa Aguirregoitia se ha empeñado en hacer chistorra. Sí, y tengo que decirte que igual voy a hacer la sección así con la nariz tapada porque huele maravillosamente. Entonces, también para recordar a los oyentes que no están aquí, que lo pueden ver en directo, que pueden seguir el programa en streaming, porque así mientras vamos hablando de libros, ustedes también pueden ver cómo Ainhoa va cocinando chistorra. Son las cosas que tiene la radio. A ver, ¿qué te inspira Pamplona? Pues mira, Pamplona, bueno, ya la comunidad entera es muy literaria, hay muchísimas rutas literarias y hay muchísimos clásicos que siempre citamos cuando hablamos de Pamplona. Pero yo quiero traer 2 autores nuevos que cuentan además una Pamplona muy diferente. Mira, el primero es Patxi Irurzun, que ha escrito una novela que se llama Cholita Voladora Marciana y que cuenta que la vieja Iruña ahora se llama Pamplona Volkswagen y se ha convertido en un enorme parque temático sobre los Sanfermines en el que sus habitantes trabajan como extras y se interpretan a sí mismos, ¿no? Y en Bolivia Chiquía, uno de los suburbios, vive la protagonista, Sami, que es la mestiza hija de una inmigrante boliviana y un extraterrestre de segunda generación que se matricula en la Facultad de Periodismo Belén Esteban. O sea, como ves, todo es muy... Entonces, el libro se llama Cholita Voladora Marciana, de Patxi Irurzun, y está editado en Pepitas. En Pepitas. Venga, que este tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. ¿Qué más? Y el segundo es El ataque de las cabras, de Laura Chivite, que lo ha editado Random House, y que empieza con un planteamiento muy divertido, que es una mujer que le dice a su sobrina, mira, te voy a contar un cuento que la protagonista es una cabra y cada día voy a ir metiendo algo diferente o algo más en el cuento y tú vas a tener que ir eligiendo los caminos. Y a partir de ahí, pues hace esta novela también muy divertida, muy canalla, que bueno, que algunos de ellos han dicho que bueno, que se parece, que es una novela que está entre, lo tengo que encontrar, bueno, una novela... Yo le he dicho que se iba a despistar con olor a chistorra y ya está despistado. Estoy despistado, pero bueno. Laura Chivite, El ataque de las cabras, una novela también muy canalla y muy divertida, así que las 2 novelas que traemos hoy son 2 novelas bueno, muy modernas y que plantean un Pamplona muy diferente al clásico de siempre. Que esta está en Random House, El Esta ataque está de en las Random. cabras, de Laura Sí. Chivite. Y estamos hablando... ¿2 o 3? ¿Cuál has dicho? ¿Cuántas traías? 2, he traído 2, El ataque de las cabras y... Vale, porque pensaba, digo, y el tercero será... Bueno, el tercero es el nuestro, libro claro, de la pero semana. 2 y el libro de la semana, que es Mauro, de Miquel Gerendiaín.
Miquel Guerendiain, Mauro, está editado por Los Aciertos y Pepitas, de las primeras novelas que descubren a un gran autor. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado. O sea, me parece que es una novela que cuenta una de las grandes fugas que se han producido en Pamplona, en el penal de San Cristóbal, a las afueras de esa ciudad. En 1938 se produce una fuga de 800 presos y cuenta esa historia que a mí me ha dejado muy sorprendido y también me ha dejado muy sorprendido cómo está contado. Y pues está con nosotros Miquel. Con nosotros está Miquel, también oliendo a la chistorra. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, bueno, antes de nada, yo pensaba que estaba nervioso, pero creo que estáis más nerviosos vosotros que yo. Es que estamos nerviosos porque nos da miedo que Ainhoa le pegue fuego Claro. al baluarte. Y esto debe costar un pico, ¿sabes? Y nos lo van a descontar Sí, de nuestro sí. sueldo. Entonces, estamos un poco nerviosos por eso. Fuego apagado, ya está, fuego apagado. Miquel, cuando una novela nos gusta, a nosotros se nos nota. Nosotros hablamos mucho de libros y cuando una novela la hemos disfrutado, yo creo que se nos nota. Mauro no llega a las 200 páginas, pero yo ya adelanto al público que está aquí y al que nos está escuchando de su casa que es un novelón. ¿Es verdad, Miquel, que la escribiste sin esperar mucho durante 2 años en una biblioteca rodeada de opositores? O sea, mientras los demás estudiaban oposición, o sea, mientras los demás estudiaban para asegurarse un futuro, ¿tú estabas poniendo en cuestión el tuyo? Efectivamente, no sé dónde lo habéis sacado, pero sí, esto es cierto. Yo dediqué a este libro 2 años y lo escribí en la Biblioteca de Navarra. Me obligué como si fuera Flaubert, porque dije, si no, no voy a terminar una novela nunca. Y era muy frustrante porque efectivamente estaba rodeado, además en la sección de Navarra, estaba rodeado de, pues no sé, de 100 chicos y chicas, hombres y mujeres que estaban opositando. Y yo les miraba, y yo creo que a uno me miraba, ¿no? Como diciendo, este no está opositando, ¿qué está haciendo con su vida? Y pues eso. Pero porque dudabas si tú deberías más bien presentarte a una oposición o escribir o qué. Claro, porque yo soy profesor de historia, no tengo plaza y tendría que estar opositando una... En lugar de estar perdiendo el tiempo. Claro, estar 2 años escribiendo un libro que piensas que nadie te va a publicar y que nadie te va a leer. Y entonces, bueno, pero cuando crees en algo, a mí me cuesta mucho escribir. Yo soy de los que digo que prefiero infinitamente leer a escribir. Me cuesta mucho escribir porque tardo mucho en elegir las palabras, el contexto, la estructura, pero cuando crees en algo, pues adelante. Pues ahora a la vuelta de publicidad van a conocer en eso, en lo que cree Miquel, que es esta novela que se llama Mauro, que es nuestro libro de la semana, y en unos minutitos entramos ya en sus páginas. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí, tan mala como el hambre era la falta de aire. Por primera vez en mi vida barrunté la muerte. Y fue también la primera vez en mucho tiempo que lloré. Mierda, me decía. Mierda. Increíblemente, mis ojos se secaron con una rapidez asombrosa. Tranquilo, muchacho, todo pasará, me dicen desde hace semanas mis compañeros de cautiverio. Y esas palabras de consuelo me sientan peor que una patada en el trasero. La rabia alimenta tanto como un buen plato de garbanzos, y no he tardado en aprender una difícil lección. Ver morir a tu compañero puede ser el mejor y al mismo tiempo más triste regalo que a uno le pueden hacer. Paradojas de la vida o de la muerte. Llevo varios meses aquí y en el patio hay quien comienza a decir que el turuta que toca rancho es medio tonto y que si nos organizamos bien, algo podremos hacer. Esto que acaban de escuchar es un fragmento de la novela Mauro, de Miquel Guerendiain, que está publicada en Los Aciertos y Pepitas. Es el libro que ha elegido Antonio Martínez Asensio para este viernes en Pamplona. ¿Por qué lo has elegido? Bueno, ya hemos dicho que la historia es una gran historia, esa historia de los 800 presos que se fugan de un penal y que corren prácticamente por el monte para llegar a la frontera con Francia. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de este libro es la estructura, es cómo está escrito. De hecho, cuando lo abres ya te sorprende, muchísimos capítulos muy cortos, porque todos los personajes cuentan la historia en primera persona, en capítulos muy cortos en los que van contando su experiencia y a través de ellos vas viendo esa cantidad de personajes que hay, cómo la trama va avanzando. Y la verdad es que es un libro muy emocionante. Estamos hablando de una fuga, como decía Antonio, de 800 presos del fuerte de San Cristóbal o fuerte de Ezqueba, que está aquí al lado. Esto ocurre en la primavera de 1938, cuando ya es más que evidente que los republicanos están perdiendo la guerra. Miquel, ¿sigue siendo a día de hoy una de las fugas más grandes de la historia de este país? Pues de este país y hasta donde yo sé y los historiadores dicen, posiblemente de toda Europa de los últimos 250 años. No se tiene constancia de que haya habido una evasión carcelaria de tal magnitud.
Y muy desconocida. Yo reconozco que Sí, yo no yo soy de tampoco. aquí y yo no conocía Yo no este conocía. episodio de la historia. No os sintáis culpables porque aquí en Navarra la conocemos desde hace relativamente poco, 15 años, 20. La gente de los barrios que están junto al monte me cuentan que subían, gente que tiene ahora 50, 55 años, que subían al fuerte y bueno, se metían y tal, pero que desconocían la historia real de esta tragedia. ¿Y cuánto hay de real? Porque a mí me gustaría pensar, porque todos los personajes de la novela son muy entrañables, que bueno, que todos los personajes son reales. ¿Hasta qué punto todo lo que tú cuentas en esta novela Documentado. está de verdad documentado o es una novela basada en un hecho real? A ver, es una novela basada en un hecho real, pero claro, yo tenía que ser muy consciente que la primera parte, sobre todo, que es el penal, tenía que ser coherente con lo que había pasado. Entonces yo leí docenas y docenas de entrevistas a presos supervivientes que habían malvivido en este penal. Entonces yo no podía escribir esta novela sin saber la experiencia de esta gente. Porque la primera parte, aunque los personajes son ficcionados, los nombres son inventados, prácticamente todo lo que cuento y las experiencias de estos presos son reales, ocurrieron, o sea, les pasó a otras personas. ¿Le pasó a alguien? Sí. Eso es. Y luego es verdad que yo me tomo mis licencias narrativas y acabo novelando, ¿no? Pero la huida también es bastante real, ¿no? Porque esto fue una cacería. Se organizó una batida enseguida y entonces empezaron a cazarlos, la verdad. Y eso también se plasma en la novela, yo quería que se plasmara. Luego ya los personajes del pueblo, que es como una novela dentro de otra novela, yo allá me libero. Y una cosa, porque has elegido, destacaba unas cosas que te ha gustado, y a mí también me ha gustado mucho, esa manera de que sean los personajes en primera persona quien vayan contando nada. Es un episodio que al principio dices, ¿esto dónde me va a llevar? Y ves como todo va transcurriendo y todo te lleva. ¿Por qué elegiste hacerlo de esta manera? Yo tuve 8 años la idea de querer escribir esta novela en mi cabeza, pero no sabía cómo plantearla. No quería que fuera una novela histórica al uso, que narrara solo la fuga. Yo me di cuenta que también me apetecía narrar la vida de hombres y mujeres, algo que creo que no está muy narrado, la vida de hombres y mujeres en la retaguardia de la guerra del bando nacional, ¿no? Que es un sitio donde yo he nacido y donde vivo, el norte de Navarra, ¿no? Entonces me di cuenta que quizá la novela podía ser eso, ¿no? ¿Qué pasaba así en un pueblo donde vivían hombres y mujeres, pues bueno, que viven un poco en la periferia de la sociedad, ¿no? Se encontraban con un acontecimiento tan salvaje y tan trágico como es esta fuga y esta persecución. Y entonces me di cuenta que esa era la novela. Y claro, ¿por qué lo hice en primera persona? Porque si utilizaba la tercera persona iba a quedar como una novela sobre la fuga y estas voces que para mí eran muy importantes, las de los hombres y mujeres de los pueblos, Basilisa, Agustín, pues iban a quedar como una mera excusa. Y yo quería darles voz porque creo que tenían el derecho a tener la misma importancia que los fugados y los perseguidores. Y dije, pues tiene que ser en primera persona, cosa que me volvió loco, claro. He ordenado de inmediato salir a 2 camiones de soldados del batallón 331. Al llegar a la explanada de entrada hemos comprobado que muchos de los reclusos se han quedado en el penal. Podían huir, pero han preferido no hacerlo, lo que prueba que estos hijos de la pasionaria son cobardes hasta lo indecible. Otros tantos se encontraban alrededor del fuerte como esperando nuestra llegada, asustados y temblando como gallinas culecas. Alguno miraba al norte, arrepentido de no haberse echado a correr. Lo dicho, una jauría de cobardes. El odio es así como transversal en toda la novela y tú hablabas de los personajes de los pueblos que tú necesitabas que tuvieran también identidad. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es cómo se inocula el miedo a la población, es decir, cómo se cuenta a los vecinos que viven ajenos a la fuga, que viven su supervivencia, su intento de supervivencia en medio de una guerra, cómo se les dice, cuidado, que estos señores van armados, que son asesinos, que son violadores. Eso es tremendo. Sí, uno de los centinelas escapa y da el aviso aquí en Pamplona, en Iruña, y claro, enseguida se organiza la batida y lo primero que se avisa a los alcaldes, sobre todo, y a los vecinos y vecinas de los pueblos que hay entre Pamplona y Francia, sobre todo los primeros valles, es que se han escapado los rojos del penal. Y entonces con rojos ya iba toda la coletilla, ¿no? Y les porque dicen eran que van armados. violadores, asesinos, y que claro, si estaban en la cárcel era por algo. Cuando, no lo hemos dicho, ninguno de los presos de este penal tenía delito de sangre. Estaban ahí por estar en el otro bando. Eso es. De hecho, hay un personaje maravilloso que es un profesor que es un tipo mayor y que, claro, echan a correr por el monte hacia Francia como si Francia estuviera aquí al lado. Pero, claro, pues se encuentran que están muy perdidos y es uno de los que, de los que más sufre, ¿no? Son personajes que no son, hemos dicho, reales, que los has inventado, pero podrían serlo, ¿no? Está el que odia muchísimo, que es el malo malísimo, es el antagonista
protagonista de la novela, está este profesor, bueno, pues está también el director de la prisión, que a mí me parece también un personaje muy curioso, que vive absolutamente en otra realidad, ¿no? El director de la prisión, el nombre de mi novela es inventado, pero el director se comportó prácticamente como yo lo plasmo. Era un tío al que le importaba un pimiento si se le morían los presos. Claro. Y es más, después, porque esto fue una vergüenza para el franquismo, que en el norte de Navarra, en Navarra, desde donde salieron miles y miles y miles de soldados a defender las trincheras franquistas, ocurriera esto, pues bueno, hubo un juicio al director, al subdirector y a uno de los administradores. El juicio se hizo. Sí, pero no les pasó absolutamente nada. Fue una limpieza de cara y ya está. Les mandaron a otras cárceles y ya está. Y luego está el médico que lo soluciona todo dándoles una infusión. Sí, hubo dos médicos. No tiene medios. Ya, no tiene nada. Hubo dos médicos, uno mejor y otro peor, y yo he querido plasmar también al que intentó hacer algo y al que reclamaba al director del penal mejores condiciones, pero el director del penal le decía, bueno, haz lo que puedas y no te preocupes. Sí. Tenemos hambre. Desde hace días solo nos alimentamos de hierba, caracoles y gusanos, sin contar las cerezas que conseguimos robar ayer, justo antes de que su propietario saliera de casa con una guadaña en alto y acordándose de lo putas que eran nuestras madres. Es difícil estar más flacos de lo que estábamos en el penal, pero tengo la sensación de que nuestros pantalones están más holgados. Al bigotito se le marcan los huesos en las mejillas, aunque no sé, quizá su rostro sea idéntico al de semanas atrás. La escasa luz de los pabellones no ayudaba a distinguir sus facciones con claridad. Según mis cálculos, teníamos que haber llegado a la frontera. No sé por qué me da que faltan muchos kilómetros todavía para poder sentirnos libres. Y si en la cárcel estaban mal, a medida que avanza la novela vamos descubriendo el sufrimiento, lo que supone para ellos la huida. Al despliegue militar y de voluntarios para cazar rojos se unen las difíciles condiciones personales, ambientales, del terreno. Pero a mí una cosa que también me hace pensar mucho es que sufren los dos bandos. Es decir, porque los fugados sufren por las condiciones, por la necesidad de supervivencia, pero en el bando de los perseguidores, bueno, hay algún hijo de puta, pero luego hay gente que ves, el pobre chaval que se ve obligado a pegar tiros a los... también hay sufrimiento en el otro bando. Bueno, es decir, hay personajes que piensas están en este bando, pero podrían haber caído del otro. Sí, esa era mi idea también, plasmar las diferentes caras de los dos bandos, ¿no? Y por eso pongo a dos personajes tan diferentes entre los perseguidores, ¿no? Que luego no son perfiles tan claros, porque luego también me gustaba jugar un poco con ellos. Sí. He intentado humanizar a todos los personajes. Con humanizar no quiero decir que sean buenos, porque la maldad también es humana, ¿no? Pero sí me apetecía perfilar y que no fuera tampoco una novela muy maniquea y que fuera un panfleto desde la primera página, porque yo para empezar me tenía que entretener escribiéndola. Y luego a mí hay una cosa que me gusta muchísimo, que es que cuando llegan al pueblo, quiero decir, nos cuentas todo lo que ocurre en ese pueblo también, que es un pueblo con las miserias de vivir en retaguardia, el hambre, al pobre hombre que su única esperanza es criar una cerda para que su familia pueda comer y que se la llevan para alimentar a los soldados. Quiero decir, todo lo que ocurre en esa trama, en ese pueblo, que de repente, bueno, pues sales un poco de lo que es la fuga y te concentras en lo que era esa retaguardia, ¿no? Eso está muy bien también. Claro, esto para quien dice que el franquismo fue una época esplendorosa, ¿no? Pues obviamente no, pero es que la retaguardia de la guerra, tanto de un bando como del otro, no era nada apacible y nada cómoda. Y tampoco para la gente que estaba un poco en este bando, en la retaguardia del bando nacional, pues por obligación. Y más si ellos y ellas pues no estaban plenamente de acuerdo con los ideales de lo que sus vecinos y vecinas defendían. Hay un personaje que yo es mi preferido en el pueblo, que es Basilisa, que bueno, que al principio no entiendes, dices, está loca, es tonta, pero que no es tan tonta, es una víctima de los abusos, es una víctima de la situación. Yo a los meses de publicar el libro me he dado cuenta que es la única o la más cuerda de la novela. Totalmente. Sí. Porque es una mujer que aparentemente está loca, habla con las lápidas del cementerio, tiene una relación un poco especial con el cura, no se lleva bien con la gente del pueblo porque le hacen una especie de bullying, ¿no? Sí. No se explica muy bien por qué, aposta, no lo explico, pero bueno, es un personaje que ha gustado muchísimo, que se podría titular la novela Basilisa en vez de Mauro, sí. Porque bueno, luego juega un papel muy importante. Es que va adquiriendo mucho protagonismo, claro, a medida que pasa la novela. Sí, es un personaje que ha gustado muchísimo. La inmensidad del bosque, una oscuridad que todo lo engulle, ramas que fustigan mis brazos y maleza que araña mis tobillos, hayas de duros troncos como lápidas de piedra, árboles y más árboles, obstáculos que debemos sortear si queremos llegar a algún sitio, a un destino que desconozco. Hemos salido del pueblo, nos hemos empapado cruzando las piedras de la presa y nos hemos adentrado en el bosque como corzos huyendo de una cacería.
Cuanto más me alejaba de casa, más tranquila me sentía. Como corzos huyendo de una cacería, los protagonistas se van acercando a la frontera, que por cierto, te decía antes, ayer me contó Miquel Ugarte que hay un GR, hay una ruta señalizada que hace el trayecto que teóricamente tenían que haber hecho los fugados. Lo que pasa es que ellos estaban muy despistados y no sabían exactamente hacia dónde tirar, no sabían dónde estaba Francia. De hecho, es una pregunta recurrente cuando se encuentran la gente. ¿A Francia? ¿A claro, Francia? Había muy poco navarro aquí, porque eran hombres de muchísimas provincias donde había triunfado el alzamiento o territorios que habían sido conquistados, el norte, ¿no? Y entonces, claro, desconocían por dónde tenían que ir. Se lanzaron monte abajo y pues por donde podían. Y efectivamente hay una ruta y posiblemente haya gente aquí que alguna vez la ha hecho, porque es habitual. Son 45 kilómetros monte arriba, monte abajo, o sea que tampoco es que dijeran, bueno, vamos a Francia, que está aquí al lado, ¿no? Sí, pero ellos no tenían ninguna idea de dónde estaban. Y luego, en esa huida, a mí hay un personaje que me parece alucinante, que es una mujer que está allí disfrutando como de la montaña, allí tranquilamente con su perrito, y llegan estos persiguiendo y le pegan un tiro al perro. ¿Sabes? Y entonces es como que de repente eres consciente de la diferencia que hay entre una realidad y otra, ¿no? De repente la gente envuelta en esta violencia de la huida y la gente que está viviendo en otro lado, pero también bajo la violencia de la guerra, ¿no? Sí, los dos últimos capítulos son como cortos y muy rápidos porque es casi una locura de final, ¿no? Y es casi el clímax del final y efectivamente ese personaje que está ahí plácidamente leyendo con su perro, pues eso, se encuentra con el final casi de la persecución. ¿Es verdad que de los que se fugaron casi 800 solo consiguieron cruzar la frontera 3? Mira, de 790... En la historia real, ¿eh? Sí, de 796 que se fugan, 1.700 deciden quedarse porque dicen esto no va conmigo, tampoco estaban en condiciones físicas para fugarse. 796 se fugan, 206 van a ser fusilados en los pueblos que hay entre Pamplona y Francia, 580 van a ser capturados y van a ser enviados otra vez al penal, 14 de estos van a ser fusilados en el centro de Pamplona, en la Ciudadela, por ser los organizadores de la fuga, y efectivamente hay 3 que llegan a Francia y hacen su vida en el extranjero. Y también se sabe, por conversaciones de hace años con hombres y mujeres que siempre se han dedicado al contrabando ahí en la frontera entre Navarra y Francia, que ayudaron a un cuarto, se sabe que ayudaron a un cuarto a cruzar la frontera. La cosa es que ese cuarto, supongo que por miedo, nunca quiso revelar Nunca dijo su que era identidad. uno de los fugados del penal. No, nunca. Habría vivido en el extranjero toda su vida y ya está. Quiero comerme el mundo con las manos, sin miramientos, sin compasión, como si el mundo no fuera otra cosa que un elaborado invento para que yo y solo yo pudiera hacer uso de él. Una especie de ingenio cuya única función sea que yo respire, que yo coma, que yo viva. Mi plan no es otro que zamparme la vida a bocados y ser consciente de todos y cada uno de los segundos como si fueran el último. Deseo amar y reír, visitar París y llevar a mi madre a conocer el mar, recitar los poemas de Antonio Machado y regresar a Madrid para terminar mis estudios. 18 años no son años suficientes, y hasta el más burro de los burros sabe que es muy pronto para dejar de existir. Caminante, no hay camino, sino estelas. Yo es que creo que en la guerra hubo muchos Isidros, jóvenes que se encontraron en medio de la guerra. Este es uno de los personajes de la novela que su obsesión es vivir. Si yo lo que quiero es vivir. Eso es, sin molestar a nadie. A nadie. Y además desea cosas muy básicas, ¿no? No tiene ninguna pretensión, enseñar Llevar a su madre el mar, sí. eso es. Pues Miquel Gerendain, muchísimas gracias. Lean Mauro, de verdad, que vale muchísimo la pena. Y yo ayer la llevaba un poco atrasada y la devoré en el trayecto de tren. Le dije, me voy a concentrar y la devoré. O sea, no me di cuenta y les dije, que ya me la he terminado. Está publicada por Los Aciertos y Pepitas. Los aquí presentes la tienen que leer porque cuenta una historia que ocurrió hace a 20 minutos, ¿no? Más o menos, de donde estamos. Sí, aquí al lado. Sí, cerca, muy cerca, aquí en la montaña. Y a los que nos escuchan también tienen que leerla porque es una parte de la historia, y ahora que vamos a empezar con la celebración de la muerte de Franco, la conmemoración de la muerte de Franco, yo creo que es un libro que encaja perfectamente en todo lo que estamos hablando de la memoria y de los problemas de la falta de memoria. Este libro es memoria y vale mucho la pena, Miquel, de verdad. ¿Alguna cosa más, Antonio? Bueno, no le hemos pedido a nuestro autor que nos done un libro.
que le habíamos dicho que nos donara un libro, que nos dijo que nos iba a donar un libro de Jonathan Little. Sí, lo que no sabía es que tenía que traerlo. No tienes que Ya lo compraremos nosotros. Vale. Yo voy a hacer en un libro una hora esta semana El Coyote de José Mallorquí, que también es héroe, literatura popular absolutamente, El Coyote de José Mallorquí. Pues tampoco se pierdan un libro una hora, que como ustedes ya saben, es un programa que tiene un Ondas, que no lo puede decir todo el mundo. Antonio Martínez Asensio, Miquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto y gracias. Hasta luego. Gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos en Navarra, tierra de leyendas, donde los bosques esconden historias que se contaban mucho antes de que existieran los escenarios, historias de dioses y diosas, de seres que habitaban cuevas y montañas, y por eso nos hemos traído hoy a un invitado que ha puesto a bailar toda esa tradición al ritmo de un folclore fusionado con música electrónica, pero también hemos traído a nuestro mito musical, que es Fernando Neira. Buenos días. Buenos días, con su Ángel. camisa de bolos, porque cuando salimos fuera él se pone camisas de flores. Bueno, sabes que en Madrid tampoco Es verdad, bajo no, el sí. listón, ¿eh? No defraudas, nunca defraudas. Bueno, Egunon, Pamplona, gracias por estar aquí. Egunon, Iruña. Vamos con la gastronomía para el alma. Y en este caso, pues nada como los mitos, os hemos traído a alguien, bueno, a un buen mozo. Estoy seguro de que Carmele, su abuela, estará de acuerdo con que es un buen mozo, que nos ha propuesto traernos al siglo XXI todos estos mitos, pero con luces, con beats, mucha imaginación. Él comenzó este camino en el 2019, dejó atrás Vendetta, que por entonces era uno de los grupos más populares, más asentados entre la juventud de euskaldun, para emprender este proyecto en solitario, Zetak. Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oihu bat kanpora Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan Ahaztuko ez dugun ura A ver, lo de en solitario es faltar un poquito a la verdad, porque su espectáculo Mito Aroa llenó 2 noches aquí en la Arena de Pamplona, otras 3 la Plaza de Toros de San Sebastián, un show de 3 horas que une electrónica, mitología vasca, carnaval de aldeas, con 150 personas en el escenario, y el siguiente capítulo llega en junio, 2 noches en San Mamés, que convertirán a Zetak en el primer artista que llena un estadio de 40.000 personas, es decir, 80.000 en total, con un show íntegramente en euskera. Limiterik ez da, alkohola eta besta Estasia, da odol beroa Fora la kaletan, direne ondene erragodan Pello repara Zetak. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, Ángel, es un gustazo. ¿Cómo se hace eso de llenar San Mamés? La verdad que no sé qué nos ha traído aquí, la verdad. Ha cambiado todo muy rápido, la verdad no he podido todavía interiorizarlo. Pero claro, tú dices, esos grandes subgrupos que todo el mundo conoce, pero claro, tú cantas en euskera. Creo que ahí reside un poquito el truco de la cuestión, ¿no? De eso va mi proyecto, de la defensa de las lenguas no hegemónicas, desde el euskera. Yo soy de un pueblo pequeño aquí de Navarra, de Arbizu. Y bueno, hemos hecho bandera del euskera, hemos hecho un proyecto muy especial, muy específico, muy concreto, muy pequeñito, que se ha hecho grande por ese mismo hecho, ¿no? Creo que es interesante. Pero ¿cómo se consigue que lo local tenga un encanto universal? Tú mismo has dicho que solamente podía haber nacido en tu pueblito de 1.100 habitantes una música como la tuya. ¿Cómo trasciende una cosa tan específica, tan minúscula y llega a traspasar las fronteras? Yo creo que cuanto más pasan los años y las décadas, la tendencia es muy... la tendencia a la globalización, a homogeneizar absolutamente todo. Cada vez suena más parecido un proyecto en Canadá con otro proyecto de Nueva Delhi, con un proyecto en el norte de Rusia, ¿no? Cada vez, cuanto más homogeneizado está todo, siento que más valor cobran e irán cobrando los proyectos específicos muy particulares, ¿no? Que yo creo que la universalidad va a estar en eso, ¿no? Y creo que es algo exótico que despierta interés. Bueno, a la vista está. Claro, en tu caso decías la particularidad del euskera, pero también la particularidad de los temas, ¿no? Estamos hablando de la mitología. ¿Por qué entras en eso? Yo, la realidad, y por ser franco, yo estudio un máster de composición de música popular en Londres, donde conozco a Sophie Daniels, que es mi tutora del máster, y la tía me cambia la vida, me cambia la forma de ver todo.
y donde antes veía el riesgo de quedarme en un nicho muy aislado, ahora veo una gran oportunidad de abrir una ventanita a mucha gente a descubrir algo muy particular, muy único, muy específico, como puede ser la mitología vasca y la música electrónica, pero con sonoridades de aquí, cantada en euskera, a su vez contando historias muy... Es una locura la fusión, ¿eh? Sí, es O sea, bastante... tú cuando lo planteas, tú lo tienes muy interiorizado, pero Sí. cuando lo planteas así sobre el papel dices, Dios, ¿dónde me lleva esto? Sí, sí. Y luego sí. encajan las piezas. Lo Claro, maravilloso no, es que encajan. pero no deja de ser arriesgado, es decir, Sí, sí. encajan perfectamente, pero sí es arriesgado. Es arriesgado. Sobre todo, bueno, yo venía de otro proyecto, como bien ha dicho Fernando, que yo ya vivía de la música, estaba de alguna manera cumpliendo un sueño, ¿no? Y dejarlo todo de lado para crear esta movida. Sí. Era arriesgado en su día y evidentemente hará 6 años, que es cuando comenzamos con esta historia, nadie hubiera dicho que íbamos a acabar llenando San Mamés, un estadio, ¿no? dos días seguidos. Es algo, una auténtica locura, ¿no? Entonces, no sé, algo se está moviendo, claro está, sí. Venimos de la sección de libros. Creo que estás leyendo por tercera vez en tu vida 1984 de Orwell, porque estás pensando en el 2084. Creo que no lo vamos a comprobar in situ, pero ¿lo ves más distópico el futuro de lo que estamos viviendo en el 2025? Me gusta mucho la tecnología y lo sigo muy de cerca, todos los avances que está viendo ahora con la inteligencia artificial también, que es algo que es muy, muy, muy impredecible, que parecía que iba a haber una meseta, pero no aparece esta meseta, seguimos avanzando o retrocediendo, llámalo como quieras, ¿no? según el caso y tal, pero me interesa muy mucho y efectivamente creo que está, pues así como la obra de Evaristo Páramos es cada vez más y más actual y vigente, pues Orwell también, tengo la sensación de que pues es muy actual, cada vez más distópico todo. Hacía mención antes a Vendetta, que es el grupo que tú fundaste con 16 años. Sí, O sea, eres un chaval. ¿Siempre has tenido claro que querías ser artista, que querías dedicarte a esto? ¿O? Sí, lo tenía muy claro, sí. Sí, mira, esa suerte he tenido, no he tenido que comerme el tarro para por lo menos pensar en que y encima me he podido dedicar a esto profesionalmente, así que nada, yo en mi caso encantado. Sí. ¿Y todos esos que están sentados en la primera fila, que es toda tu familia, siempre te han dicho, sí, está bien? ¿O en algún momento han dicho, uy? Yo era profesor de la escuela pública Navarra, en Echarri Aranaz. Y mi abuela estaba encantada. Profesor en el pueblo, Claro. ¿qué más quieres? Y cuando, claro, decido dejarlo para dedicarme exclusivamente a la música, que es cuando empiezo a cobrar 1.000 euros al mes, justo cuando llego a 1.000 euros al mes, digo, ahora lo dejo. Y bueno, casi le da algo. Pero bueno, el tiempo yo creo que le ha hecho ver que tenía sentido esto también, me ve feliz, que es lo importante, y me apoyan absolutamente todos. Así que Bueno, ahí lo vemos todos sí, sentados están en primera fila. En primera O sea, fila. Y en San Mamés espero que también, ¿no? Sí, ahí tendrán palco. Oye, músico precoz, buen profe, un tipo con buena planta. Has sido presentador de un programa en la televisión vasca. Dinos que alguna cosa se te da mal. Yo hago medianamente bien un montón de cosas. Bien, ninguna. pero es un poquito el hombre orquesta, ¿no? Pues bueno, soy autónomo, soy compositor de música popular, toco el trombón, pero tampoco me considero trombonista, canto, tampoco me considero cantante. Pero bueno, yo creo que tengo un mensaje y tengo algo que transmitir, ¿no? Y trasladar a la gente que nos sigue, ¿no? Entonces creo que ahí reside un poquito la gracia, ¿no? Y el sentido y la razón de ser de mi proyecto, ¿no? Que tengo algo que contar. Vamos. Hay muchos temas que se están volviendo emblemáticos en la discografía de Z, que me han insistido en lo del acento en la E negra, Z. Es que me han insistido mucho los pamplónicas aquí del equipo, sin desmerecer otros. Yo diría que uno de los más indiscutibles sería este que va a sonar, porque no es una canción al uso, es algo así como un himno. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona itsasargia testigu da. Mira, ahí tienes a Aitor Albizu bailando, que seguramente tienes entradas para San Mamés, tú. ¿Ves? Si es que lo sabía. Itzulera, canción que interpretas junto al pastor y cantante de 82 años, Ramón Martí Corena. ¿Cómo llegaste a este cantautor pastor? ¿Cómo? Es una leyenda. Aquí es alguien... Es muy conocido. Sí, es muy conocido. Muy conocido. Y bueno, tiene también Z un cierto componente intergeneracional también, ¿no? Y lo hemos buscado. Fue el primer proyecto dentro de lo que es el marco de ZTAC que hacíamos con alguien de esta generación, y se creó algo tan especial
que después hemos colaborado con Maixustu Garramurdi, hemos colaborado con Pancho Atapello, son también, pues eso, leyendas, y creo que ahí se ha creado algo, ¿no? En el marco de un proyecto de música electrónica, pero también con cierto tamiz tradicional, que pues también es único, ¿no? Única Y esa empastan conexión. perfectamente. Sí. O sea, la verdad que sí. tú lo escuchas y dices, esto no es raro. Pero ahí el mérito es de Ramón, porque un señor de 82 años que no quiso dedicarse profesionalmente a la música, ha sido pastor y lo sigue siendo, de hecho. Es él el que se adapta total y absolutamente a nuestra sonoridad, al click. Es la primera vez en su vida que graba un videoclip con nosotros. Pues bueno, es algo que es un mérito suyo total y absoluto, algo, pues un lujo, un auténtico lujo. Lo que no tiene es WhatsApp, me parece. No, de hecho yo la primera llamada, yo le llamé por teléfono primero y le dije, joder, Ramón, tienes, porque vivimos bastante lejos, 2 horas, de Baigorria a Arbizu hay 2 horas. Y le dije, oye, pues pásame un mail y te mando esto, y me dio la dirección de casa. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía que ir. Entonces, cogí el coche y fui a su casa. Sí, ahí cambió todo. Bueno, yo no me aguanto las ganas de poner otra colaboración deliciosa de Z, que ahora lo voy a decir mejor. Esta no con un agricultor. Aquí hablamos de una alianza transatlántica. Bularra guzkitan. Y es de verdad, la vida es de verdad. Mano a mano delicioso con Bomba Estéreo, bogotanos maravillosos. Creo que empiezas a tener predicamento en Latinoamérica, incluso en escuelas católicas de la capital argentina, donde has estado dando nociones a chavales que están aprendiendo euskera hace muy poquito. Sí, la verdad, la vida da muchas vueltas. Yo soy aquí de Escuela Pública y Modelo D, en Navarra, y la semana pasada estaba yo por Argentina, hemos estado de gira allá, hemos hecho unos conciertos. Y me invitaron de una escuela en la que dan clases de euskera también y tal, y efectivamente una escuela católica fundada por migrantes que en su día fueron allá desde aquí. Y un tanto curioso el asunto, la verdad, gente que ni siquiera tiene, pues eso, ascendencia aquí en Euskal Herria ni nada, y matriculan a sus hijos e hijas en una escuela católica vasca. Curiosísimo, porque allí se ve que tiene un prestigio terrible el tema de lo vasco, ¿no? Igual no tanto el euskera, que es lo que me chirría un poquito a mí de lo que es la diáspora, ¿no? Que la simbología pilla un plano terrible y quizás el euskera, que es lo que considero yo que está en el eje un poquito de lo que es nuestra identidad, pues sufre un poquito. Mira, a mí me está encantando escucharte. Yo no te conocía, me contaron que ibas a llenar de San Mamés, pero es que además me gusta mucho lo que cuentas y cómo lo cuentas, porque yo en otros momentos de este programa a veces me toca hablar de dirigentes políticos que no se quieren poner un pinganillo y que se levantan de una mesa porque se habla euskera. Y ¿me entiendes? Y es la normalización tan absoluta que, bueno, para mí ha sido un placer conocerte y compartir contigo este rato, de verdad. Un gusto que articules ese discurso, y más aquí en Navarra, que nos hace falta. Pues muchísimas gracias, y ahora te doy permiso para que te quites los auriculares, porque con Gorka Pastor, que es el teclista, que también ha traído aparte de su familia, porque aquí todo el mundo tiene club de fans en la familia, y Gorka también los tiene, pues vamos a poner el broche a esta hora, que después viene Víctor Albizua, pero vamos a poner el broche a esta hora con Z, cuando vosotros queráis. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian, zutitu nahi baitizut hilarritxo bat. Zaude orain oskorriren kantutan, itsasgorrietan ekiondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidanari nola esan.
Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Harakiletik datorrerio, behar baino lehenago. Enara bat kokatu da berriz gure leioan, tanik zuzatxut besotan. Ure derra bera bezala gauerdi pare hortan, atxeden hartu duzu bapatean. Nire kantuen harmonia zen bide lagunari zer esan. Isiltasunaren hizkuntzan ulertzen zidan horri nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Datorrerio, behar baino lehenago, ta kantauritik harago, zerbait balego, besarkatuko gara berriro, batzen gatxuenean erio. Z-Tag, muchísimas gracias, Neira. Gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Siempre se lo digo, se lo acabo de decir hace un ratito aquí detrás. Es el único día de la semana que trabaja. Toma ya. Es que es así. Y tenemos la mala suerte que es en nuestro programa, porque podrías trabajar en otro programa. Pues tú mandas. El único día que trabajas, venga y trabajas aquí. Héctor Albizua, buenos días. Egunon, Iruña, ¿cómo estáis? Muy buenos días. También que escuchando a Z podríamos haber dejado el programa ahí, pero que me ha reconocido que esto solo podemos estropearlo. Total, pero que presento también un programa de éxito internacional, tía. ¿Tú? Hombre, ya será menos, el ¿no? concurso. Bueno, ya, pero yo vengo a contaros, ya sabéis, la verdad, a desenmascarar a esta gente que admiráis. Claro, ¿qué hay detrás de los líderes de la radio? Pues que sois unos guarros. Ya sabes que no se pueden hacer acusaciones sin fundamento. Ah, ¿no? No. Pues mira, el fiscal, ¿no? Ya ves tú, ¿no? A diferencia de otros, yo traigo pruebas, porque esta semana la señora Teresa Truchado se ha tirado un eructo a escasos milímetros de un micrófono de la cadena SER. La luz es que aquí es más pequeña. Hay que mirar la luz. A ver qué cuento. Y ha hecho dos sonidos. No me pongas muñequitos, es que… Pero a mí me ha sonado eructo. No ha sido eructo, por favor. Por favor. Ha No he eructado. Ha sido una risa contenida. Vale que sea festivo en Madrid, pero eructar ya, no sé, me parece que… Un poco de respeto. En Madrid ciudad. Hola. No digáis que he eructado, que luego mi abuela me llama y me regaña. ¿Fue eructo, Ángel, sí o no? Fue presunto eructo. Pues que vaya levantando el teléfono a la abuela. Claro, todo presunto. La misma persona además confiesa que cuando va al súper a coger la fruta y la verdura, no usa guantes. Que yo esto de utilizar el guante para coger el tomate y la naranja y… Vamos a ver, si luego lo vamos a lavar, ¿qué más dará que yo lo coja con mi mano? No, por ahí no, No. Por ahí no. Pues yo lo cojo con la mano, si luego lo voy a lavar. Igual que has eructado antes, que lo tuyo va de… Oye, vamos a ver, el eructo tiene un pase, pero eso es una marranada. ¿Tú usas guantes cuando vas al súper? Siempre. ¿Vosotros usáis guantes en el súper?
¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos! Bueno, además Tere lo justifica. Pero cuando tocas uno que no te vas a llevar, Claro. ¿qué haces con él? No suelo porque yo tengo un No, ojo. no, el tengo ojo no vale. ojo El ojo y no veo- vale. Por no ejemplo, me estoy ahí el toqueteando aguacate todo. necesita tocar. Y el tomate, No como aguacate. El kiwi también. Pero No además me viene estás conmigo. diciendo, perdona, pero estás diciendo que solo tocas el que tú te llevas. Efectivamente. No me lo Pues creo. entonces nos da igual si no llevas guante. Pues eso quiero decir, que lo que hay que hacer Pero es yo ser no- un poquito No, pero eso no- selectivos eso no te con lo lo que creo, vamos a eso no te lo coger. creo. Ella R que R, o sea, este tipo de gente es a la que tú contratas. Yo, ¿eh? ya, la que trabaja conmigo, pero yo le voy a regalar unos guantes. Me parece bien. Y bueno, y la conclusión nos la da José Luis Sastre. Para llevarte género bueno a casa hay que palparlo. Claro. Total. De toda la Tocar. vida de Dios en todos los ámbitos. Pero de todas formas. En todos los ámbitos. Pero estamos hablando de fruta y verdura. Bueno, también de fruta y verdura, pero en la vida hay que probar antes de casarse. Eso está clarísimo. Claro, y hablando de marranadas, en el mismo súper nos encontramos con Sergio Castro. Pasamos de la frutería a la charcutería. El otro día fui a la charcutería, tenía cosas que hacer en la parte más opuesta y me llevé 20 números de la charcutería. Madre pa- mía, pasó qué lo- vergüenza, por pasó- favor. Eso sí que da vergüenza. No. Qué vergüenza, Sí, por sí, favor. estoy de acuerdo, pero El niño de los números, Es ¿sabes? avaricioso hasta con la vez, hasta con el Total, turno. que tengáis en cuenta que la gente que admiráis es la que luego os putea en los supers, ¿sabes? O sea, toda esta gente. Atentos a lo que provocó Sergio. con cierto gustico, escuchaba 8, 9, 10. Entonces yo iba haciendo mis cosas, yo tenía 34, todos míos, ¿eh? Y entonces vi a un señor que miraba el suyo cada vez que decían el número y digo yo, se le va a caer la cabeza al suelo. Porque claro, 9, 10, 12, no entendía el fenómeno. Y luego yo llegué con mucho aire de urgencia y dije, el mío, uff, que casi no llego. Bueno, pues esta es la realidad del equipo del hoy por hoy. Hay que ser jeta. Pero de todas formas, si esto es lo único que puedes decir del equipo del hoy por hoy, mira, yo estoy tranquila. Pero ese es el problema, que no pones orden, ¿sabes? Que cobras la dirección, pero Se luego me suben a las barbas. Eso. Mira, por ejemplo, en el abierto, ¿eh? Que de vez en cuando pues suele haber alguna movidilla. Hay quien quiere más movida. Mira, Le parece poco la que ya hay. Total, esta es la idea de Manuel Delgado. Pero imagínate que de pronto, no sé, el Ramoneda, no sé, el Subirats, tal, de pronto, en cierto momento dijeran, a que te parto la cara ahora mismo, me cago en la leche. O que te, No o que des te voy a ideas. crujir, te voy a romper el cielo de la boca. El cielo de la boca. Bueno, el abierto convertido casi en un ring. Bueno, hay veces que boxeo. se enzarzan un poco, ¿eh? Es verdad, algo me suena. Bueno, Manuel habla con experiencia porque esto es lo que protagonizó él en un foro universitario. Un momento glorioso en la vida de mi facultad. Estábamos en una discusión, en un seminario, no recuerdo tal, y el tema era el tema de la colonialidad y del colonialismo y tal, y entonces surgió la pregunta de qué es una colonia. ¿Qué es una colonia? Esa es la premisa. Estaba él hablando de lo que es una colonia y va y ocurre esto. Se me ocurrió decir que las Terras de l'Ebre, en Cataluña, es básicamente el sur y que en el fondo funciona como si fuera una colonia de Cataluña, es decir, en relación con la centralidad. Y de pronto oigo un tío detrás que como que se ríe y vos que te pregunto que no me pude estar. Me giré y le dije, ¿de qué te ríes, imbécil? A que te parto aquí los dientes ahora mismo. ¿De qué te ríes, imbécil? A que te parto los dientes ahora Pero mismo. es que lo mejor es cuando dice, hace esa breve de pronto es que no me pude estar. Claro, no se aguanta, no se aguanta. puede, no sé. Que te pego, Manuel. Y Pero fue se una lo cosa dijiste muy- gritando. Sí, sí, además me encantó esa imagen de, no, calma, calma, tranquilos, tal. Pero me pareció tan profundamente académico. De verdad que creo que es un momento que todo el mundo recuerda con regocijo, porque de pronto alguien en una clase, en un acto académico, era capaz de enfadarse y no disimularlo. Si tú hubieras estado en esa... Y además, Dime, le hubiera tenido que dar, sinceramente. Le hubiera tenido que dar. Esta es la gente Pero mira, que colabora en el es Hoy que por Hoy. Manuel es auténtico. Y Bueno. además le sale como de dentro, de las entrañas. Sí, estos son nuestros referentes radiofónicos. Bueno, y hablando de guarrerías, marranadas y bocachanclas, que ya casi estamos en Navidad. Bueno, queda todavía, déjame respirar un poquito. Sí, pero ya habéis hablado esta semana con Bob Pop y esta oyente dice que ella está suscrita a todos los adornos navideños. A 10 de noviembre tú ya estás entregado a la Navidad. Hombre, yo cuando ponen el turrón de su chat, de su marca, Sí, sí. ya me he comido una tableta. Entonces ya estoy entregada, claro. Claro, además Silvia fuerza a su familia a que participe en la movida. Nosotros ponemos el árbol el día 7. El árbol de Navidad y todos los adornos navideños de toda la casa. Obligo a que todo el mundo se ponga un gorro de Papá Noel, Madre mía. cosa que no quieren, pero se lo ponen. Y empezamos por la mañana a tomar anís. Claro, o sea, imagínate, ¿eh? Gorro de Papá Noel que a ti te quedaría. Me encantaría, tú sabes que me O encanta. sea, tienes que presentar un programa el con gorro de Papá Noel. El último bolo, si tú vienes, presentamos tu sección con gorrito de Navidad. Pero solo gorrito de Navidad. Que sí. Y un poco de anís. Bueno, Pa' ella, completo, pa' completo. la oyente, tiene toda la suscripción premium de la Navidad y poco a poco además va lanzando pistas en su casa. Yo ya estoy
buscando las cajas, sacándolas, acercándolas cada vez más al salón, saco algo y lo dejo por ahí encima. Oh. para que la- Tú vas tengo mandando, ahora vas mismo- mandando señales. Sí, por supuesto. O sea que en A realidad ver eres si como le una... entra el espíritu navideño al resto, que me cuesta muchísimo. Claro, le cuesta. Y aquí viene lo bueno, porque os imagináis a la familia, ¿no? Con el gorrito, ya decía que las niñas ya se van, que Sí. se quedan, ahora bien, solo la pareja, con el gorrito navideño. Y de todas las cosas que podían preguntar, Pero es que es Bob Pop el que pregunta. Claro, iba Bob Pop y pregunta lo que todos nos estamos preguntando. Solo una pregunta. ¿Os metéis en la cama con el gorro de Navidad? Alguna vez ha pasado. ¿Ha habido Voy a ver. una pregunta? ¿Ha habido algún coito navideño con gorro? Por favor, porque tengo el body a juego. Bueno, es que claro, yo sabía que aquí había temazo, Ángel. Temazo. O sea, no solo gorrito, sino pijama navideño esta noche. Esta noche carricoche. Esta noche triunfo el Mendillorri Con gorrito con navideño. gorro navideño de Papá Noel. Venga, que seguimos. Venga, que ya vamos tarde, que hoy solo nos queda un minuto y medio. Total, y además hemos dejado lo mejor para el final. Me sabe mal, pero hoy voy a desenmascarar a alguien que queréis mucho. Se lo ha ganado a pulso. Que no es porque- de este programa. No, porque Vale. yo os critico, pero al final sois mis niños, ¿sabes? Que no os toque nadie. Bueno, mis niños, no. Niños no. La Ya- única que puede decir eso aquí Ay, soy yo. Eso es, con gorrito de Navidad. Pero vamos a demostrar que nadie es perfecto y estamos hablando de Isaías Lafuente. Cuidado. Pon la radio, Que Isaías. este es de otro programa. Claro, porque ya sabéis que él se dedica en la ventana a vigilar los errores de otras personas, hablando que cuando hablamos en la radio, como yo ahora que me trabo, pero esta vez ha caído en las garras de nuestra auditoría. Vamos a ver, hoy ha estado aquí ¿quién? Fernando Neira, Claro, ¿no? haciendo la sección de música. Fernando Neira, efectivamente, Con que es Z. el experto de música, ¿no? ¿Y el de cine cómo se llama? Javier Ocaña, crítico también del diario El País. O sea, Javier Ocaña Cine, Fernando Neira, música. Está claro, ¿no? Nos conocemos todos, muy bien, encantados. Pues ayer, en lo que queda del día, Isaías Lafuente... Pero esta mañana ha estado en la radio Fernando Neira y parece que ha visto otra película porque la crítica ha sido bien distinta. Lo que ha hecho Guillermo del Toro es más bien el Pino Puente, es decir, querer hacer demasiadas cosas. Claro, o sea, él dice que lo ha dicho Fernando Neira, pero quien habla es... Ocaña. Claro, que es el crítico de cine, a mí me parece imperdonable. ¡Imperdonable! Isaías imperdonable. Lafuente. Claro, diréis, un lapsus, ¿no? Lo tiene cualquiera, pero sí, claro, nosotros no somos Isaías Lafuente. Nosotros no nos dedicamos a corregir a otras. Bueno, yo sí. Pero Isaías Lafuente sobre todo. Y claro, ocurre una vez y ocurre dos veces. Son películas muy bellas, aparentemente, las de Del Toro, que sin embargo yo creo que no llegan dentro. A mí no me llegan y creo que a la gente le llega un rato. Pues nada, a Bollero le ha encantado, a Neira poco, así que ustedes decidirán. Ellos decidirán, pues nosotros decidiremos. ¡Qué Es que fuerte! Es que Neira creo que no ha visto la película. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Isaías! Lafuente. No, Muy ¿sabes fuerte. qué te digo? Que nos dan un ondas... Y se vienen arriba. ¡Y nos relajamos! Y se vienen arriba. Isaías, cuidadito. Hasta la semana que viene, niño. Un abrazo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos desde Pamplona. ¡Qué ricasco! Y desde sus casas también. Volvemos el lunes a partir de las 6. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.